Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuestra Salud no es un juego. Bueno, si ya nos vienen siguiendo desde el domingo pasado, saben que vamos a continuar hablando sobre diabetes. La segunda parte de esta entrevista y de esta clase magistral que nos ha dado el doctor Hugo Sanabria, médico cardiólogo especialista en diabetes y jefe de la unidad, del departamento de la unidad de diabetes del ICVA, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Lo saludo nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar aquí. Es que es un tema tan apasionante, ¿no es cierto? Y que genera tantas preguntas. Bueno, creo que el ICVA también se caracteriza en las distintas especialidades dentro de la cardiología de hacer charlas a la comunidad también, ¿no es cierto? Para que la gente, bueno, principalmente los que se van a operar o los que están operados o los familiares, puedan, bueno, sacarse todas las dudas. Sí. Nosotros creemos que la educación es parte fundamental para una correcta salud y por eso es que tenemos diversas charlas a la comunidad con diversos aspectos para cuidar su salud cardiovascular. Claro. Así que también tenemos charlas a la comunidad en diabetes, así que los invitamos a poder participar de ellas. Ingresando a la página web del instituto van a encontrar las fechas y horarios, tanto de charlas a la comunidad en diabetes como de las otras charlas que se dan. ¿Y qué preguntas son las más frecuentes, las que te hace la gente? Bueno, un poco las que ya estuvimos conversando en el primer programa, de por qué se produce, cuáles son los tipos y demás. Y luego, la clásico es cómo lograr tener un buen control y evitar las complicaciones en diabetes, digamos, ¿no? Y para eso nosotros siempre decimos que el tratamiento del paciente con diabetes es como una mesa con 3 patas. Sí. Y que si una de esas patas no anda bien, entonces el tratamiento cae. Y esto es una adecuada alimentación, efectuar actividad física y además los fármacos. Ahora, los fármacos por sí solos llevan a un fracaso en el tratamiento. Claro. Son muy buenas, efectivas, cada vez tenemos más tipos de fármacos que son muy buenos, pero si solamente tomamos el fármaco y no acompañamos con cambios en nuestra alimentación y con evitar el sedentarismo, siempre en los años eso termina en fracaso. Como con la hipertensión. Como todas estas patologías prevalentes y que tengan que ver con el sistema cardiovascular. Entonces, clave es una correcta alimentación, clave es efectuar actividad física. Nosotros decimos que por lo menos tienen que ser 150 minutos por semana, tratar de que día por medio estemos haciendo algún tipo de actividad física. Caminar, por ejemplo. Caminar, nadar, bailar, lo que les guste. Y lo que hay que tratar es que sea una actividad física que le sea placentera al paciente para poder sostenerlo en el tiempo. No aburrirse, porque uno abandona en realidad. Exactamente, buscar algún... hacer que no sea algo tedioso, ¿no? Así es, buscar un tipo de actividad deportiva que le interese y que eso lo pueda sostener en el tiempo. Si puede hacerlo todos los días, mucho mejor. 30 minutos todos los días. No estamos pidiendo que sea un maratonista ni que se levante 2 horas a caminar o a correr. Simplemente con que logremos estas pequeñas modificaciones en el hábito, 30 minutos todos los días es realmente, a partir de allí logramos estos beneficios en términos de tener un mejor control de diabetes y si el paciente no tiene diabetes, de evitar que aparezca. Perfecto. Ese es el número mágico que me gustaría que quede, es eso, 150 minutos. Luego hay pequeñas actividades que podemos hacer. No sé si tenemos que, porque es muy común decir esto, no tengo tiempo, doctor. Bueno, mire, usted trabaja en una oficina, sí, ¿en qué piso está la oficina? El piso 7. Bueno, suba con el ascensor hasta el piso 4. Los próximos 3 lo hace por escalera. Ah, qué bien. ¿Usted cómo va a la oficina? En auto. Bueno, deje el auto a 10 cuadras y luego camine. Voy en colectivo, baje 2 paradas antes. Es decir, buscar en su propia actividad diaria tener más tiempo para desarrollar esa actividad. Caminar un poco más, subir las escaleras, es decir, buscar actividades dentro de la vida cotidiana que nos permita movilizarnos. Dejar el auto, dejar el transporte y caminar más. Y el ama de casa, por ejemplo, la que verdaderamente se ocupa de todo en la casa, que tiene que baldear los patios, que tiene que planchar, sale a hacer las compras, cocina. ¿Está catalogado también dentro de la actividad física o es algo Bueno, moderado? esto es algo muy común también. Yo, doctor, en mi trabajo camino y demás. Sí. Es cierto, pero muchas veces esas caminatas son pequeños metros, paran, hace otra actividad, sigue otros metros. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que sea una actividad continua durante un tiempo. Por eso es que decimos, bueno, perfecto que se muevan, es mejor que estén en movimiento que sentados, pero muchas veces no alcanza. Por eso es que debemos
tratar de incorporar algunos hábitos más, como estos de tratar de caminar 30 minutos, o si va a hacer las compras, la ama de casa, que elija quizás el almacén que está a unas cuadras más allá, o antes de llegar al almacén de un par de vueltas a la manzana, es decir, incorporar algunos minutos más de actividad física. Está bien, doctor, porque es cierto, uno si tiene que ir directamente a un gimnasio, por ahí no va a hacerlo. En cambio, al que le gusta, bueno, exacto, ya tiene su horario fijo, va, se junta por ahí con los amigos. Tampoco sirve los hombres que van solamente un sábado a jugar el partido de fútbol. Claro, bueno, ¿no? Ese es por eso. Por lo general decimos que son 150 minutos por semana, pero que tienen que estar distribuidos. Tratar de no dejar pasar más de 2 días sin hacer actividad física. Es cierto, está bien. Y aparte, después el cuerpo te va pidiendo solo, ¿no? Sí, además, muchos pacientes lo notan. Cuando empiezan a hacer actividad física se notan que tienen más alegres. Hay ya varios estudios que nos han demostrado que se liberan una serie de neurotransmisores, endorfinas, etcétera, que nos mejoran nuestro estado de ánimo también. Por supuesto. Y doctor, hablábamos de la alimentación, ¿no es cierto?, en el primer programa. Y ahora es como que se dan como mayores permitidos, ¿no es cierto?, a los pacientes diabéticos. Bueno, yo charlando también, bueno, con médicos, especialistas, con los propios pacientes, me dicen, por ejemplo, que si quieren comer alguna comida, una pizza, un plato de pastas, antes se comen, por ejemplo, una ensalada de hojas verdes, ¿no? De verduras. Sí. Pueden después tener permitido comer. Este es un concepto muy interesante, es decir, antes quizás transmitíamos el concepto de prohibir cosas, no a esto, no a la papa, no al pan, las famosas, no a las comidas que empieza con P. Esto era una cosa muy tradicional que nosotros sugeríamos a los pacientes. Y lo que hemos aprendido es que en realidad todos los alimentos, si uno los consume en su adecuada proporción, son saludables. El problema no pasa en la comida, sino el problema pasa en cuánto utilizamos de esa comida, cuánto cantidad incorporamos. Entonces, si bien es cierto que las harinas, los almidones, como están en el arroz, la papa, la batata, productos con harina como el pan, las galletitas, las pastas, son los que tienen más cantidad de hidrato de carbono y que el organismo lo transforma más en glucosa. También tiene otros nutrientes como las vitaminas B, que son necesarias. Por lo tanto, las tenemos que incorporar, pero en menor cantidad. Entonces, ahora no decimos, no prohibimos, sino decimos consuman, pero este grupo de alimentos particularmente, consúmanlo con más moderación, menor porciones. Y acompañémoslo exactamente con vegetales de hojas verdes, crudos o cocidos, porque esto nos da más saciedad y luego retrasa esa absorción del almidón. Perfecto. Entonces, acostumbrémonos a que si alguna vez queremos salir a comer con los amigos algunas porciones de pizza, que sean porciones pequeñas, no más de 2 porciones, pero antes una buena ensalada de hojas verdes. Perfecto. Tratar de incorporar este hábito de los vegetales previamente. Para todos, la verdad, para todos. Obviamente. Es más, a veces esto lo digo, es decir, no es que es un plan alimentario para el paciente con diabetes, es un plan alimentario saludable para todos. Claro que sí. Así que reducir las porciones de los hidratos de carbono, de las harinas, de los almidones, incorporar más vegetales. Y reducir también la incorporación de grasas, que si bien directamente nos suben el azúcar, sí aumentan de peso los pacientes y luego esto genera el incremento de azúcar en sangre. Entonces, utilizar cortes magros, de carnes, reducir también todo aquello que tenga que ver con grasas animales. Perfecto, doctor. Porque la verdad que acá cuando directamente te prohíben, no comas carne, la verdad que el argentino es carnívoro. y es un poco difícil, ¿no es tenemos cierto? que tratar de utilizar los cortes más magros, ir cambiando no solo carne vacuna, sino incorporar los pescados, el pollo, etcétera. Y sí tenemos que incorporar más porciones de verduras y frutas, que es algo que la sociedad argentina está intentando incorporar un poco más, pero que todavía nos falta mucho progresar en estos buenos hábitos saludables. Es cierto. Y el pescado a veces se le hace un poco difícil, ¿no?, a la gente, porque no somos un país donde tenemos es una cuestión cultural. Claro, ¿no? Y por ahí uno
tiene miedo de que el pescado sea fresco, que no esté en buenas condiciones, y por ahí un poco se restringe por ese lado también, sí, ¿no? Es cierto, pero bueno, creo que son hábitos que de a poco debemos ir incorporando, sí. y como decíamos en nuestra entrevista anterior, es que esta educación de cómo comer debe empezar desde la infancia, sí. desde nuestros chicos que incorporen estos hábitos saludables y que les sea, digamos, algo común ver en la mesa porciones de verduras, de frutas, de pescado, y que no sea algo ocasional. Bueno, y que participen en la cocina. Creo que es la mejor manera. Yo el otro día, veía un programa en donde cocinaban chicos chiquititos y realmente como si fueran adultos, ¿no? Así es. Y probando platos variedades que uno dice, pero mirá, son gustos de adultos. Claro. Y realmente cuando lo acostumbras al chico a que participe, a que pruebe, mirá este ingrediente y lo hiciste vos, ya el chico es como que se entusiasma y quiere comer. Eso es muy importante. El hecho de que jueguen con los colores de las comidas. Es decir, cuanto más color tiene nuestro plato, es un plato que es mucho más saludable. De hojas verdes, vegetales de color rojo, es decir, tomates. Cuanto más color tenga nuestro plato, es un plato más saludable. Y esto tenemos que tratar de transmitírselo también a nuestros hijos. Por supuesto, claro que sí. ¿Tenemos un cortecito? Uy, pero es cortito, no se vayan, seguimos con esta charla, esta clase divina con el doctor Hugo Sanabria, médico cardiólogo, especialista en diabetes. Seguimos en Nuestra Salud no es un juego, no se vayan. Seguimos aquí en Nuestra Salud, no es un juego, con el doctor Hugo Sanabria. Me gustó en el corte, la pregunta que le hizo la productora Alicia, donde te decía, cuando un médico, ¿no es cierto?, aconseja al paciente, le dice, se tiene que cuidar con las comidas, coma moderado. ¿Cómo hace el paciente? ¿Hace caso? Dice, ¿a qué será moderado? Pero es un poquito. Claro. ¿Cómo controla? Cada paciente es un mundo aparte, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que hay pacientes que les damos las herramientas, le damos los consejos nutricionales y con esas herramientas elaboran sus propios planes alimentarios. Y hay otros pacientes que piden por favor que uno les ponga al almuerzo si es pollo, si es pescado, si es carne, y a la cena exactamente qué van a comer cada día de la semana y en cada momento. Armadito todo, ¿no es Entonces cierto? Eso está mucho en la relación que uno tiene con el paciente, donde identifica cuáles son aquellos que requieren estar mucho más atrás, y en ellos por ahí nos apoyamos mucho de las nutricionistas, nuestras aliadas en todo esto, porque por ahí al control médico los pacientes concurren cada 3 o 4 meses, depende de cuán bien controlados están o no, y quizás nuestras indicaciones y nuestras conversaciones tienen efecto la primera semana y después el paciente se olvida por completo, y es muy típico cuando uno los vuelve a ver y los pesa y los pacientes aumentan de peso. Entonces, pero habíamos hablado la última vez que empieza a hacer actividad física. No, doctor, yo ya empecé a hacer actividad física. ¿Y desde cuándo? Bueno, una semana antes de venir a verlo. Sabían que tenían el turno y entonces la semana previa se cuidan. Entonces, bueno, muchas veces con las nutricionistas al lado nuestro, que cada 15 días controlan a estos pacientes, los pesen y demás, es una forma de autorregularse también el paciente y de ver en qué condiciones está, y no cada 3 o 4 meses cuando nos vienen a ver a nosotros, ¿no? Y doctor, uno dice, siempre tiene como los prohibidos, ¿no? O los que uno tiene que cuidarse más. Y cuando dicen come verduras, frutas, es como que tenés una gran libertad. Y no es así también, ¿no es cierto? Claro. Hay una pirámide también. Sí, exactamente. Nosotros, digamos, dentro de los vegetales, hay algunos que tienen más cantidad de hidratos de carbono, lo que ya aprendimos transforma el organismo en glucosa, y hay algunos que tienen menos hidratos de carbono. Los que tienen menos hidratos de carbono y que uno podría entonces consumir con mayor libertad son todos aquellos vegetales fundamentalmente de hojas verdes. Lechuga, espinaca, etcétera. Todos estos tienen mucha agua, tienen pocos hidratos de carbono y en consecuencia no tienen un impacto importante sobre la glucosa. Luego de esto, los que tienen un poco más de hidratos de carbono, por lo cual hay que consumirlos, pero con un poco más de moderación, son zapallo, remolacha, etcétera, es que estos tienen un poco más de cantidad de hidratos de carbono. Y a su vez, lo que más tienen dentro de estos grupos de vegetales es la papa, la batata, el choclo, por lo cual estos pueden comerlo, pero como dijimos, más moderados, y junto con los vegetales verdes, la base de estos que tienen menos cantidad de hidrato de carbono. ¿Y las frutas? Las frutas lo indicamos habitualmente que los pacientes pueden consumir con diabetes entre 3 o 4 frutas, pero que estas no sean todas juntas, es decir, no comer las 3 frutas juntas, porque entonces incorporamos
la cantidad azúcar, de ¿no? hidrato de carbono que tienen todas las también. frutas juntas. Dentro de las frutas, quizás las que tienen más cantidad de hidrato de carbono es la banana, la uva, el higo. Por lo tanto, estas pueden consumirla obviamente, pero con más moderación. Y dentro de los cítricos que pueden consumir, lo que le decimos es que traten de hacerlo con la fruta entera, no hacer jugo exprimido de la fruta, porque ahí concentramos el jugo y concentramos el hidrato de carbono. En cambio, al consumirlo en forma conjunta, consumimos con más pulpa, más fibras, claro. y eso también retrasa la absorción del perfecto, hidrato de carbono. Estas doctor. serían las pautas y los tips quizás más importantes para los pacientes con diabetes. No, pero la verdad que son pautas tan saludables para todos, ¿no? Así claro. Y ahora, uno siempre habla de la prevención ante una enfermedad, ¿no es cierto?, para no contraer si es que, bueno, ya uno no viene con esa carga genética, ¿no? En el caso de la diabetes. Y en nuestro programa siempre hablamos de la prevención, porque tampoco, bueno, a uno tampoco le gusta asustar a la población, pero yo a veces pienso que cuando no conoces los riesgos, sí, uno como que un poquito de susto tiene que tener para cuidarse también. Sí, sería bueno digamos, que nos es importante cuente, que se conozca, claro, digamos, conocer que la diabetes es uno de los factores de riesgo más importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Nosotros en el instituto hace poco hicimos un estudio, esto también se ve en los diferentes ámbitos hospitalarios y institutos cardiovasculares, donde 3 de cada 10 pacientes que están internados por un infarto tienen diabetes. 3 de cada 10 pacientes que se operan del corazón, cirugías de revascularización miocárdicas, tienen diabetes. La diabetes es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Tienen el doble o el triple de riesgo que aquellos pacientes que no tienen diabetes en sufrir eventos cardiovasculares. Esto es clave, la relación entre diabetes y enfermedad cardiovascular. Ahora, también la diabetes es uno de los elementos, es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de problemas renales. De hecho, es la primera causa de ingreso a diálisis en Argentina y en el mundo. La diabetes es la primera causa de ingreso a diálisis por problemas de afección directa sobre el riñón. La diabetes es una de las causas más frecuentes de ceguera en el adulto, porque la diabetes también afecta la retina. Y es una de las causas más frecuentes, es la causa más frecuente de amputación no traumática, no secundaria a accidentes en el adulto. ¿Por qué? Porque la diabetes afecta tanto la irrigación, las arterias de la pierna, como también la sensibilidad, los nervios que van a dar la sensibilidad a la pierna y el pie, y el famoso pie diabético como complicación. Entonces, fíjense ustedes qué importante es que tiene complicaciones no solo cardiovasculares, sino en otros diferentes órganos y de forma muy importante, muy agresiva. Ahora, si el paciente se cuida, controla adecuadamente sus niveles de glucosa, de azúcar en sangre, logra adecuada alimentación y mantener un adecuado peso, logra adecuados controles de los otros elementos y factores de riesgo cardiovascular, como es la presión, la hipertensión, como es el colesterol alto, el hecho de no fumar. Si logramos controlar todas estas cuestiones, entonces los pacientes con diabetes pueden tener una vida plena sin ningún tipo de complicación. Y este es el mensaje clave que hay que dejar. Si no, uno hace un diagnóstico precoz de la enfermedad de la diabetes, trata precozmente y en forma agresiva, controlando todos los elementos y factores que fuimos conversando, glucemia, presión arterial, lípidos, obesidad. Si logramos controlar todas estas cosas, los pacientes con diabetes pueden tener una vida sin complicaciones. Perfecto, doctor, un buen mensaje. Y recordar que lo dijimos también en el programa anterior, estos mitos, ¿no? Y estos miedos que tienen que vencer los pacientes que por ahí ya sí necesitan de aplicarse insulina, que no duele, que tal cual. Tienen que ir tranquilos. Es decir, la insulina es una aliada en la salud, no es un enemigo, es una aliada en nuestro tratamiento para luchar contra la diabetes. Es una hormona que nuestro propio cuerpo produce, que por suerte, gracias al avance de la ciencia, lo hemos logrado tenerlo y administrarlo como fármaco, que es muy fácil de usar, que no duele absolutamente, que es gratuita por ley nacional y que logramos con ellos tener adecuados controles de nuestros pacientes. ¿Y un paciente cómo se da cuenta o cómo se da cuenta cuando le baja, por ejemplo, la insulina? Cuando ¿Tiene algún síntoma? Cuando le baja la glucemia. La glucemia, claro. Cuando necesita insulina. Es decir,
Hay fármacos, la insulina y algunos fármacos vía oral también, sí, que a veces en exceso pueden generar una disminución más allá de lo que queremos de la glucemia. Claro. Esta disminución de la glucemia, más allá de los valores normales, nosotros lo denominamos hipoglucemia, menos glucemias en sangre de lo que necesitamos. Sí. Los síntomas son variados, pero básicamente el paciente comienza a sentir en forma brusca transpiración, palpitación, sí, temblor, cierto cambio de conducta, y esto es importante y nosotros siempre educamos a nuestros pacientes que usan insulina u otros fármacos que ante la detección de algunos de estos síntomas se controle la glucemia. Disponemos de aparatitos donde el paciente se autocontrola por un pequeño pinchacito en el dedo, muy fácil de efectuar, y si constata que el valor de glucemia es bajo, por debajo de 60 miligramos, generalmente es el valor al que nosotros nos referimos como un valor bajo, como hipoglucemia, debe corregir en ese momento, y esto lo hace incorporando en estos momentos y en estos episodios cuestiones líquidas azucaradas, jugos de fruta, una taza de té con azúcar, alguna bebida gaseosa con azúcar, simplemente para incorporar en forma veloz, rápida, la azúcar en sangre y elevarla. Le decimos a los pacientes, usen líquidos azucarados, no aprovechen, porque muchos tienen hipoglucemia y dicen, ahora me como el alfajorcito, la porción de torta que quedó en la heladera. No. ¿Por qué? Porque si bien tiene azúcar esos componentes, también tienen grasa. Claro. Entonces eso hace que se incorpore muy lento en la sangre. Entonces se comen un alfajor, se siguen sintiendo mal, no sube la glucemia. Segundo alfajor, al tercer alfajor mejoran, pero sus glucemias están en 300. Claro. En cambio, el líquido azucarado revierte rápidamente y rápidamente se va del organismo. Entonces lo saca de esa situación aguda y el paciente lo mantiene normal. Perfecto. Entonces, muy importante ese concepto. Diagnosticar el episodio de hipoglucemia, reconocer el síntoma, cada paciente tiene su síntoma. Claro, es cierto. Y conocerse luego, uno mismo, exacto, ¿no? Y luego entonces corregirlo y revertirlo con estos líquidos azucarados. Perfecto, doctor. ¿Hay una mayor... ¿Cuánto tenemos? Uy, un minutito. ¿Más en hombres que en mujeres? De diabetes, en realidad, la verdad que cada vez vemos que esto es en rangos iguales. Si uno va a publicaciones, encuentra que en edades mayores, de 65 a 70 años, hay mayor predominio en mujeres, pero porque las mujeres viven más, entonces hay más mujeres que hombres, claro, a esos rangos etarios, y en consecuencia hay una mayor cantidad de diabetes. Pero en realidad es muy similar en ambos sexos. Bueno, entonces a cuidarse, a hacerle caso al doctor. A cuidarse. Esa es la clave, ¿no es cierto, doctor? Claro, a no olvidarse a la semana del consejo del doctor. Así es, mantener el consejo. A mantener, ¿no es cierto? Porque la verdad, es cierto, uno fue cambiando, bueno, gracias al machaque, ¿no? De los médicos, del médico de cabecera, amigo de la familia de tantos años, que de a poco, realmente, con cada consejito... Va ayudando a toda una familia, ¿no? Incorporar de a poco todos estos hábitos saludables es la clave. Por supuesto. Gracias, doctor Hugo Sanabria. Gracias por la invitación. Realmente un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa, Nuestra Salud No Es Un Juego. 2 clases magistrales, 2 programones aquí en Nuestra Salud No Es Un Juego. Y yo, bueno, me tengo que despedir así, como siempre, para el próximo domingo a las 13 horas, aquí por la pantalla de Canal Metro. Soy Claudia Panosian. Les envío mi gran besito de la buena suerte y los espero, por supuesto, hoy domingo, 21:30, programón Industria Argentina, País en Marcha. Chao.